Hola, buenas tardes, soy Guillermo Scolari, urólogo del Hospital Británico de Buenos Aires, y hoy quería discutir con ustedes cuál es la primera línea de tratamiento en los pacientes con carcinoma de células renales avanzado, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor opción? Esta diapositiva es a modo ilustrativo para que vean la rápida evolución que tuvo el tratamiento y el desarrollo de las moléculas para el tratamiento del carcinoma renal avanzado. Los cambios más importantes fueron a nivel del año 2006 con la aparición del sunitinib, que fue nuestra droga de elección en estos tipos de pacientes para primera línea, y luego en el 2015 con la aparición del nivolumab, que es una molécula que presenta unos grandes resultados en los pacientes de riesgo intermedio y pobre, como vamos a ver más adelante en la charla. A partir de ahí, prácticamente anualmente fueron apareciendo nuevas moléculas en nuevos esquemas terapéuticos. Esto es a modo ilustratorio también para recordar cuáles son los criterios de Genn para el carcinoma de células renales metastásico. Primero vamos a evaluar los datos que tenemos ahí en el paso 1, antes del tratamiento. Eso vamos a ir sumando los puntos y nos va a dar la categoría de riesgo que pertenece al paciente. De riesgo favorable cuando no tiene ningún punto, intermedio cuando es entre 1 y 2, y de pobre riesgo cuando son más de 3 puntos. Y una vez que tenemos este riesgo, podemos evaluar cuál va a ser nuestro tratamiento de elección. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo es la sobrevida, cómo es el pronóstico de los pacientes según el riesgo, siendo en la línea azul los de riesgo favorable y los que están en línea verde los de riesgo pobre. Como pueden ver, la mediana de sobrevida de los de riesgo pobre es aproximadamente 12 meses, cuando la mediana de sobrevida en los pacientes de riesgo favorable se encuentra entre los 24 y los 36 meses. ¿Qué nos dicen las guías de la NCCN para el tratamiento de elección para estos pacientes? Bueno, en los de riesgo favorable tenemos como regímenes preferidos el axitinib con pembrolizumab, pazopanib o el sunitinib, y para los de riesgo intermedio pobre, idealmente que apliquen para nivolumab y ipilimumab, y como segundas opciones tenemos el axitinib con pembrolizumab y el cabozantinib. La idea de esta diapositiva es recordar cuál es el razonamiento para combinar un bloqueo del PDL1 y del CTLA4. Tenemos que recordar que la célula dendrítica activa las células T para que vayan a atacar las células tumorales, pero cuando están presentes el ligando B7 que se une al CTLA4, eso produce una regulación negativa de las células T, las apaga, con lo cual al bloquear el receptor de CTLA4 en las células T, de esta manera promoveríamos la activación de la señal celular ante las células presentadoras de antígenos. Y con el PD1 también es una regulación negativa la unión del PD1 que se encuentra en la célula T con el ligando. Entonces, al bloquear el receptor PD1 localizado a nivel de las células T, al bloquear esa unión, uno promovería el reconocimiento como esa célula tumoral como algo exógeno al organismo, y de esta manera nuestro sistema inmune puede tener una acción reguladora y protectora. En esta diapositiva podemos ver cuál es el razonamiento detrás de la combinación de la inhibición del VEGF con un agente inhibidor del PD1 o el PDL1. El razonamiento inmunológico es que el VEGF elevado podría inhibir la maduración de las células presentadoras de antígenos, causando inmunosupresión, y esta inhibición puede reducir el número de células T reguladoras y de células supresoras derivadas de mieloides que invaden el tumor. Por lo tanto, uno podría pensar a priori que la terapia anti-VEGF puede plantear un mejor efecto con la terapia anti-PDL1 o PD1. ¿Cuál sería entonces la primera línea en pacientes de riesgo
favorable. De manera muy rápida voy a recordar el Carmena, que fue un estudio prospectivo multicéntrico abierto randomizado fase 3, planteado como un estudio de no inferioridad. Como endpoint primario tenían la sobrevida global y secundarios la progresión libre de enfermedad y la respuesta completa. Había dos ramas, la nefrectomía seguida por sunitinib versus pacientes que recibían solamente sunitinib. Con respecto a la sobrevida global, podemos ver que prácticamente en el pool de pacientes no hubieron diferencias entre hacer nefrectomía seguido en sunitinib versus sunitinib solo. De hecho, si se pueden fijar, donde está el hazard ratio, que tiene un hazard de 0,89, el intervalo de confianza cruza la línea del 0, con lo cual eso nos está indicando que no tenemos diferencias estadísticamente significativas. Pero ¿qué aprendimos con este estudio? Toda la información no está solamente en la sobrevida de todo el pool de los pacientes, sino cuando uno hace análisis estratificado según el performance status y la categoría de riesgo de gen. Entonces, de este estudio podemos sacar las siguientes conclusiones: que los pacientes con muy buen performance status, con enfermedad extrarrenal mínima, la nefrectomía citoreductiva tiene sentido. Ahora, cuando hablamos de pacientes con un performance entre 0 y 1, en riesgo intermedio, con una enfermedad extrarrenal moderada, bueno, podría no estar indicada la nefrectomía y claramente está totalmente contraindicada realizarla en pacientes con pobre performance status, de riesgo pobre y con mucha enfermedad extrarrenal. Bueno, actualmente, ¿cuáles son los ensayos clínicos fase 3 que tenemos para analizar? Los dos más importantes es el Checkmate 214, en el cual es la combinación con ipilimumab y nivolumab versus sunitinib solo. Acá lo que estaban evaluando como endpoint primario es la sobrevida global. Y después tenemos el Keynote 426, en el cual combinamos pembrolizumab con axitinib versus sunitinib. Hay otros estudios que no vamos a ahondar. Vamos a charlar un poco más específicamente de estos dos que les acabo de nombrar, que son los estudios pivotales que hicieron los cambios en los tratamientos actuales en los últimos años. Con respecto al Checkmate 214, recordamos, eran dos ramas, nivolumab con ipilimumab versus sunitinib para carcinoma de células renales avanzado no tratado. Este era un estudio randomizado fase 3, en el cual los pacientes con un tumor avanzado de riñón no tratado fueron divididos en tratados con nivolumab con ipi versus sunitinib, ¿sí? Con un follow-up de 42 meses y un N de 1000 pacientes. Acá lo que podemos ver es que hubo diferencia significativa en lo que es la respuesta global y la mediana de sobrevida global, favoreciendo en este caso a la combinación de nivo-ipi. Y si vemos en las curvas, prácticamente desde el principio se empiezan a separar las curvas del nivo-ipi, que es la curva azul, con la curva del sunitinib, que es la roja. En la diapositiva previa estábamos analizando las curvas de sobrevida global de todo el pool de pacientes. Cuando estratificamos el análisis según la categoría de riesgo de gen, podemos ver que en los pacientes de riesgo favorable prácticamente no hay diferencias en sobrevida cuando lo tratamos con sunitinib versus nivo-ipi. Esto no es así en los pacientes de riesgo intermedio o pobre riesgo, en donde podemos ver un claro beneficio en aquellos pacientes que fueron tratados con la combinación de nivo-ipi. Si ahora nos centramos un poco en el estudio Keynote 426, en el cual había dos ramas, pembrolizumab con axitinib en pacientes con carcinoma de células renales avanzado vírgenes tratamiento versus pacientes que fueron tratados solamente con sunitinib, y tanto en sobrevida global como en progresión libre de enfermedad podemos ver que hay un claro beneficio en la combinación pembrolizumab-axitinib. Inclusive cuando vemos la respuesta,
la relación de respuesta completa global, el pembrolizumab tiene un 59% de respuesta versus un 35% de respuesta. Recuerden que esto es respuesta global, estamos hablando tanto de respuesta completa como parcial. En esta diapositiva podemos analizar tres gráficas, yendo de izquierda a derecha tenemos la sobrevida global, en el medio vamos a ver la sobrevida libre de progresión y en el gráfico de la derecha la respuesta global. Como podemos ver, en sobrevida no hubieron diferencia entre los dos tratamientos comparados, recordemos Pembro-Axi versus Sunitinib, pero sí vemos un favorecimiento en la combinación cuando hablamos de sobrevida libre de progresión y cuando hablamos de respuesta global. Este es otro trabajo, es el Javelin, el 101, es Avelumab con Axitinib en carcinoma de células renales avanzados vírgenes tratamiento. Estos dos trabajos que estamos viendo hasta ahora es prácticamente en el mismo tipo de población. Este era un estudio fase 3 randomizado para pacientes con carcinoma de células renales avanzado que no habían recibido ningún tratamiento sistémico previamente, donde fueron tratados en dos ramas, una rama con Avelumab Axitinib y en otra rama lo compararon contra el Sunitinib, con un follow-up aproximadamente de 11 meses. Cuando hablamos de progresión, vemos un claro beneficio en la combinación Avelumab con Axitinib, pero cuando nos referimos a sobrevida global, recordemos que es un seguimiento corto por ahora, no vemos diferencias entre la combinación versus el tratamiento con el TKI. Bueno, ya hablamos de cuál sería el tratamiento de elección en los pacientes de riesgo favorable, siendo el Pembro-Axi por ahí la mejor opción, si también uno puede optar por hacer Sunitinib. Pero ahora vamos a charlar un poco de cuál sería la primera línea en los de tratamiento para los pacientes de riesgo intermedio y pobre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el beneficio general a largo plazo logrado en pacientes con carcinoma renal avanzado de riesgo intermedio bajo que reciben estos nuevos regímenes estándar? Cuando nos referimos a sobrevida global en intermedio o pobre riesgo, vamos a comparar los dos estudios pivotales que estuvimos hablando recién. Por un lado, del lado izquierdo, tenemos el Checkmate 214, en el cual, si recuerdan, comparaba Nivo-IPI versus Sunitinib, y en la gráfica del lado derecho tenemos el Keynote 426, que era la combinación de Axitinib y Pembrolizumab versus Sunitinib. Si podemos ver las gráficas, claramente hay beneficio en estos dos pacientes cuando reciben el tratamiento combinado, ya sea Nivo-IPI o Axitinib-Pembro. Y si uno los analiza, tenemos beneficios similares cuando comparamos el mismo brazo. En los dos se separan rápidamente las curvas, el favorecimiento hacia la combinación. Lo único diferente por ahí entre estos dos trabajos es que tenemos un mayor seguimiento en los pacientes enrolados en el Checkmate 214. En esta diapositiva vamos a ver cuál es la tasa de respuesta para la enfermedad de riesgo intermedio y pobre según los criterios de Genn. Aquí podemos ver que en la gráfica, en la tabla de la izquierda, donde están puestos los números del Checkmate 214, recordemos la combinación Nivo-IPI, vemos que la respuesta global fue del 42% y en el Keynote 426, que era la combinación Axitinib-Pembro, la respuesta global después de 23 meses de seguimiento fue del 55%. Hasta ahora vimos que cualquiera de las dos combinaciones son muy buenas para nuestros pacientes, ya que logran muy buena tasa de respuesta globales, con leves diferencias entre una combinación versus la otra, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuánto tiempo duran estas respuestas, ya sean completas o parciales? El ensayo que más información tiene, debido a que tiene más tiempo de seguimiento, es el Checkmate 214, en el cual podemos ver que alrededor de los 24 meses de iniciada la terapia, la curva empieza a tener un plató, logrando casi en el 60% de los pacientes una respuesta estable, duradera en el tiempo. En cambio, el Keynote 426
Debido a que es un ensayo mucho más nuevo y no tenemos mucho seguimiento, información de seguimiento a largo plazo, podemos ver que si bien cuando hablamos de respuestas completas las curvas se empiezan a separar muy tempranamente, todavía es muy temprano como para poder analizar cuánto tiempo y en qué porcentaje los pacientes empiezan a tener una respuesta duradera en el tiempo. Cuando analizamos la sobrevida libre de progresión en este setting de pacientes, comparando estos dos estudios pivotales, podemos ver que la sobrevida libre de progresión, tanto en el CheckMate como en el axitinib, la sobrevida global, son muy similares, favoreciendo siempre al tratamiento combinado versus el sunitinib, pero la gran diferencia que tenemos en estos dos estudios es que en el CheckMate podemos ver que casi el 40% de los pacientes a los 30 meses lograron una sobrevida libre de progresión estable y mantenida en el tiempo. En cambio, en el Keynote es muy temprano todavía como para analizar cuál va a ser esa estabilidad, en qué porcentaje de pacientes vamos a lograr esa estabilidad de progresión. Cuando nos referimos específicamente a los efectos adversos relacionados al tratamiento y comparamos estos dos estudios pivotales, vemos en los gráficos de la izquierda que tenemos representados los efectos adversos asociados al CheckMate 214, que en azul vamos a tener los efectos adversos asociados al sunitinib y en rojo vamos a tener los efectos asociados a la terapia inmune combinada. Aquí vamos a ver que claramente son mayores los efectos adversos en las terapias con TKI. Y esto lo podemos seguir confirmando en el gráfico del lado, donde tenemos representado el Keynote 426, donde tenemos un TKI, que es el axitinib, con inmunoterapia combinada, que es el pembrolizumab, versus el sunitinib. Y aquí podemos ver que los efectos adversos a grandes rasgos son muy similares tanto en el tratamiento combinado, que está en verde, contra el tratamiento con TKI solamente. Y esto se debe a que en este setting de pacientes, en este estudio en particular, los efectos adversos que tenemos en la combinación de axitinib y pembrolizumab son aquellos relacionados al tratamiento con TKI. Y aquí podemos ver estos datos representados en esta gráfica, que es del CheckMate 214. Se hizo además de los análisis de sobrevida global y progresión libre de enfermedad, se analizó la calidad de vida asociada al tratamiento, y como podemos ver, en rojo tenemos el tratamiento combinado de inmunoterapia de nivo-ipi y en azul el sunitinib, y la gran mayoría de los pacientes toleró mucho mejor el tratamiento con inmunoterapia combinada cuando se lo compara contra el sunitinib, mejorando su calidad de vida. Entonces, a modo de resumen, ¿qué podemos analizar de estos trabajos? Con respecto a lo que es la eficacia a corto plazo, vemos que el tiempo para la respuesta y la sobrevida libre de progresión fueron superiores al sunitinib en ambas terapias combinadas. La tasa de enfermedad progresiva como mejor respuesta fue casi el doble en la combinación nivo-ipo versus axitinib-pembro. Cuando analizamos la eficacia a largo plazo, hay un beneficio inequívoco a largo plazo para la combinación nivo-ipi, pero todavía no tenemos información sobre el Keynote 426 para ver cuál es el beneficio a largo plazo de la combinación axitinib-pembrolizumab. Y con respecto a la toxicidad, recordamos que hay un impacto continuo en la calidad de vida con el axitinib, ya que tiene todos los efectos adversos asociados al tratamiento con TKI, pero hay mayor necesidad de interrupción del tratamiento relacionado con la toxicidad y de inmunosupresión en la terapia combinada de nivolumab y ipilimumab. Bueno, ya llegando al final de esta presentación, vamos a tener unas últimas consideraciones para ver cuáles son los tratamientos de elección de primera línea en los pacientes con carcinoma de células renales avanzados. Tenemos que recordar que existen múltiples terapias sistémicas de elección para el tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzados.
que los pacientes de bajo riesgo intermedio favorable, pueden sobrevivir muchos años con o sin terapia, y que siempre hay que considerar la nefrectomía citoreductiva o incluso la vigilancia activa en pacientes seleccionados. Entonces, ¿cuándo consideramos el tratamiento combinado de nivolumab con más ipilimumab? Bueno, lo vamos a considerar en pacientes que tengan un riesgo intermedio pobre, que no tengan enfermedad autoinmune, que presenten alguna contraindicación para la utilización de terapias dirigidas al VEGF, o cuando necesitamos evitar los efectos adversos asociados a este tipo de terapias. ¿Y cuándo consideramos la combinación pembro-axitinib? Bueno, la vamos a considerar en aquellos pacientes de bajo riesgo intermedio favorable principalmente. Lo podemos tener en cuenta en aquellos pacientes que tengan una enfermedad de riesgo intermedio pobre que requiere una respuesta rápida, que en este caso va a estar guiada por el axitinib, y cuando necesitamos evitar los efectos adversos asociados a la terapia inmune combinada. Y ahora sí, ya entrando en la última parte de esta exposición, quiero hablar muy brevemente sobre el manejo de los efectos adversos asociados a la terapia sistémica del carcinoma renal. Si bien nosotros no vamos a ser los que vamos a instaurar este tipo de tratamiento, ya que es resort del oncólogo de cabecera de cada paciente, sí vamos a estar viendo cada vez más pacientes bajo este tipo de tratamientos, con lo cual tenemos que reconocer, como somos parte del equipo de salud, rápidamente los efectos adversos asociados a la terapia inmunológica para poder iniciar un tratamiento o por lo menos una evaluación temprana de los mismos y evitar complicaciones serias. Si bien, como dije antes, nosotros no vamos a ser los médicos tratantes de estos efectos adversos, sí tenemos que estar familiarizados con cuáles son estos efectos asociados a la terapia inmune. Básicamente lo que tenemos que recordar es que estamos produciendo una activación de nuestro sistema inmune, con lo cual la gran mayoría de los efectos adversos van a ser aquellos relacionados con manifestaciones autoinmunes, como puede ser el prurito, la mialgia, la cardiotoxicidad, la neumonitis, la meningitis aséptica. Como dije recién, nuestro objetivo no es tratar a estos pacientes, pero sí tener en cuenta estas manifestaciones para tener una pronta y rápida respuesta. La gran mayoría de los efectos adversos, acá están viendo dos gráficas, del lado izquierdo los grados 1 y 2, que son los leves, y del lado derecho los grados de 3 al 5, que son los más graves. Vemos que en la gran mayoría son efectos asociados a la piel, al aparato gastrointestinal o al pulmón. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que estar evaluando en la consulta de estos pacientes, ver que no tengan lesiones en piel, que estén tolerando el tratamiento de soporte que está recibiendo, y tratar de identificar nuevos efectos adversos que hayan aparecido en la evolución de esta enfermedad y de este tratamiento. Si bien esta diapositiva tal vez está más dirigida a un oncólogo, como dije desde un principio, nosotros como parte del equipo médico y de tratamiento de estos pacientes, que vamos a estar viendo cada vez más pacientes bajo este tipo de terapias, tenemos que reconocer y saber cuáles son los principios generales para el manejo de estos efectos adversos inmunorrelacionados, ¿sí? Siempre tener en cuenta que hay que hacer una consulta temprana al especialista del órgano afectado y al oncólogo de cabecera. Por ejemplo, un paciente que viene con algún pemfigoide, que puede ser un efecto adverso en la piel por este tipo de terapias, tiene que consultar rápidamente al dermatólogo y al oncólogo de cabecera. Según los síntomas, el manejo general sería que en los pacientes con síntomas leves, que son de grado 1, el tratamiento es sintomático. Ya cuando empezamos a tener efectos adversos moderados, que son los de grado 2, tal vez hay que suspender momentáneamente la terapia de estos inhibidores de los checkpoints inmunológicos.
redosificar si es que los efectos adversos mejoran y tal vez considerar el inicio de una corticoterapia de bajas dosis. Ya cuando es severo hay que suspender definitivamente esta terapia inmune, hacer un monitoreo cercano y a iniciar una corticoterapia a altas dosis y hacer un tapering muy lento que dure más de un mes, y si no mejora en 1 a 3 días hay que aumentar esta inmunosupresión. Como dije antes, esto es bien específico para tal vez el oncólogo y el clínico que siga al paciente, pero nosotros tenemos que reconocer cuando estamos parados ante efectos adversos de estas magnitudes. Y por último, recordarles que existen tablas de acceso gratuito y libre, en este caso están en las guías prácticas de la NCCN, que uno puede ir poniendo qué tipo de efecto adverso inmunorrelacionado tiene el paciente, y en la guía le va a ir dando cuáles son las principales recomendaciones para ir orientando y tratando al paciente. Bueno, ahora sí, llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Hospital Británico y a Sandoz por haberme brindado la oportunidad de realizar esta exposición. Hasta luego.